fin ha llegado el día, has terminado tus estudios, has aplicado a un montón de ofertas de trabajo y te han llamado para hacer una entrevista de trabajo. Ahora tienes tu primera entrevista. Y no es una entrevista como las que has hecho antes, me lo invento, para ser monitor, para cuidar a niños o quizás para trabajar de camarero y sacarte un dinero mientras estudiabas. No, esto ya es una entrevista de verdad, tu primera entrevista ante un profesional seguramente de recursos humanos de una empresa. ¿Y ahora qué? Hola, soy Juan Carlos, trabajo en Recursos Humanos y estoy aquí para echarte una mano. Yo he estado exactamente igual que tú, no tenía ni idea de cómo plantear una entrevista y me he visto pues teniendo que hacer una entrevista como candidato y no sabía exactamente cómo tenía que comportarme, qué tenía que decir o cómo debía de hacer las cosas. Déjame decirte que antes de que podamos entrar en materia es muy importante que tengas un buen currículum, así que en este vídeo que te dejo por aquí podrás ver cómo hacer un currículum cuando no tienes experiencia laboral. Ahora sí, vamos a ello. Primero, infórmate de la empresa y del puesto de trabajo. Cuando estás buscando tu primer empleo es muy normal que apliques a cientos de puestos de trabajo que te encuentras en los portales de empleo. Y muchos de ellos los aplicas sin ni siquiera leer las descripciones o ver qué empresa es la que lo está ofreciendo. Esto es algo normal, es natural y todos lo hemos hecho. No digo que sea la manera correcta, es un error que todos hemos cometido. Ahora bien, si te presentas a la entrevista con este mismo desconocimiento, esto ya es culpa tuya y no podrás culpar a nadie de que no te han cogido. Es un error brutal que no puedes permitirte. Asegúrate de investigar la empresa que se ha tomado la molestia de leer tu currículum e invitarte a una entrevista de trabajo. Busca en su página web a qué se dedican, qué es lo que venden, cuál es su historia o cuáles son sus valores. Y la información no solamente la puedes encontrar en su página web, sino que también puedes ir a Google Noticias y ver las últimas novedades que afectan a la empresa. De esta manera, cuando tengas una de las primeras preguntas que te van a hacer, que es ¿conoces nuestra empresa o qué sabes de nosotros?, pues ya tendrás un pequeño discurso para dar y lo más importante, demostrarás interés por la empresa y por el puesto de trabajo. Puede que no tengas ni idea de lo feo que queda cuando se le pregunta esto a un candidato y te dice pues no, la verdad que no conozco la empresa, si me puedes contar un poco más te lo agradezco. Demuestras falta de interés y al entrevistador le haces esforzarse mucho explicando de nuevo cuál es la empresa y te aseguro que eso es algo que los entrevistadores hacen todos los días varias veces. Si tú te presentas sabiendo más sobre la empresa, sobre sus productos y su historia, va a ser mucho más sencillo porque vas a entrar primero por el ojo de que tienes interés y en segundo lugar vas a hacerle mucho más fácil la vida a tu entrevistador y eso automáticamente te diferencia y diferenciarte es justo lo que necesitas. ¿Cómo contestar a las preguntas? Debes contestar de una forma totalmente abierta y honesta. Piensa que si te están entrevistando y no tienes experiencia laboral, ellos ya lo saben. Tienes opciones y no les importa que no tengas experiencia. Si les importara, no te habrían llamado y no estarían dedicando una hora de su tiempo a conocerte. Nadie espera que hables de cuántas cosas has hecho en los trabajos anteriores, cuánta gente has gestionado. No, en este tipo de puestos eso no es importante y nadie lo espera. Sencillamente sé tú mismo o tú misma y muéstrate con confianza. Esto es muy importante porque cuando están buscando a alguien sin experiencia, están dispuestos a dedicar mucho tiempo a formarte y a que aprendas cuál es el trabajo. Pero lo que necesitan es que trabajes con autonomía, que seas una persona decidida y que puedas funcionar de manera autónoma lo antes posible. Así que debes demostrar actitud, potencial y ganas de hacer las cosas, porque es la mejor manera de vislumbrar cómo vas a ser en el futuro. Ahora bien, te estoy hablando de hablar con confianza y con seguridad, pero tampoco te pases. No olvides lo más básico, la humildad. Y mucho más cuando estás empezando. Tú lo sabes, ellos lo saben, así que no finjas a alguien que no eres. Queda fatal y se ve muy rápido. El lenguaje que vas a usar. No tienes por qué ser excesivamente formal porque te va a dar un maquillaje artificial que no te va a beneficiar. Está bien que seas coloquial en su justa medida, que cedas confianza a la otra persona, porque esto te va a ayudar en primer lugar a estar más tranquilo, a tener un papel que estás más acostumbrado a tener que la rigidez de una entrevista de trabajo. Y por otro lado, va a permitir que no te aceleres, que no empieces a hablar muy rápido y que muestres nerviosismo. Mostrar muchos nervios es algo normal en las entrevistas de trabajo y sobre todo cuando es una de las primeras que realizas. Así que si eres capaz de expresarte con aplomo, con calma y con una cierta continuidad y con coherencia, vas a marcar la diferencia con otros candidatos que, como te he dicho, es justo lo que necesitas. Eso sí, tampoco te pases y empieces a utilizar un lenguaje totalmente informal, lenguaje a la moda, lenguaje excesivamente juvenil, porque eso se va a ver como una persona que no es seria, que no va a poder trabajar en un entorno profesional o que todavía no tiene la madurez suficiente para hacerlo. Y eso te diferencia
pero para mal. Otra parte muy importante a la que tienes que prestarle atención es el lenguaje no verbal. Si haces esto que te digo y te mantienes relajado, va a ser mucho más sencillo que puedas controlar cuál es tu lenguaje no verbal y que seas consciente de lo que estás haciendo y corrijas los errores. Así que serás consciente de la rodilla que empieza a temblar y que tienes que pararla, serás consciente de si estás haciendo excesivos aspavientos con las manos para hacer un movimiento mucho más armónico y que acompañe lo que estás diciendo, y podrás centrarte en argumentar muy bien tus respuestas. Ahora, con el problema de la pandemia, se están haciendo cada vez más y más entrevistas a través de medios digitales, a través de Zoom, a través de Skype, videoconferencias. Esto te va a ayudar porque solamente se te van a ver las manos y la cara y como mucho la postura corporal. Pero aunque esto pueda verse como algo positivo, al contrario, los entrevistadores nos fijamos mucho más porque te tenemos en una pantalla y estamos fijándonos mucho en tus manos, en tu cara y en cómo te expresas. Así que mantén una posición erguida en la silla pero relajada, tus manos muévelas de manera armoniosa e intenta no hacer muecas o interrumpir a la persona cuando está hablando. Las respuestas a las preguntas. Que no tengas experiencia laboral no significa que no puedas hablar de tu experiencia o de tus vivencias, aunque no sean en el entorno puramente profesional. Puedes argumentar tus respuestas a las preguntas que te planteen en base a lo que conoces, a lo que has estudiado, a cómo te has relacionado cuando estabas estudiando, cuando has realizado trabajos para el centro de estudios. Puedes hablar de cómo era tu relación con los compañeros, tu relación con los profesores. Puedes hablar de en qué cosas y en qué materias destacabas, en qué materias crees que eres algo más flojo y que puedes mejorar, y muy importante, cómo puedes mejorar. Piensa que a la gente de recursos humanos le encanta que una persona se conozca a sí misma y que sepa argumentar con ejemplos prácticos de su vida cuáles son las respuestas que está dando. Y por último está el hueco para hacer tus propias preguntas. He empezado este vídeo de consejos para tu primera entrevista profesional diciéndote que es genial que muestres interés informándote acerca de la empresa. Pues bien, al final de las entrevistas suele haber un hueco en el que el entrevistador te pregunta: ¿tienes alguna pregunta que hacerme? Así que si te dan la ocasión, no dejes ese hueco sin rellenar, pregunta lo que consideres necesario. Esto le hace ver al reclutador que te interesa la posición, que realmente te gustaría trabajar con ellos y que quieres más información. Y además te va a dar más información útil para tu propio beneficio. Por ejemplo, puedes preguntar cuándo tienen previsto que la persona que se incorpore a estas prácticas empiece. Puedes preguntar de cuánta duración son las prácticas si todavía no lo sabes. O también puedes preguntar cuáles son las fases del proceso además de la entrevista que estáis acabando de hacer. Pero no te vayas al extremo contrario, no empieces a preguntar de más, iniciar una batería de preguntas de 10, 12, 15 preguntas. Con 2 preguntas, como mucho 3, es más que suficiente para mostrar interés y sacar información. Recuerda que debes actuar con moderación y con prudencia. Y una última cosa que casi se me olvida: si te están preguntando cuáles son tus áreas de mejora o cuáles son tus debilidades bajo tu punto de vista, no digas que eres perfeccionista, por favor. O cualquier otra respuesta que realmente tenga una vuelta de tuerca positiva. Créeme, no eres el primero ni el 10º que da esta respuesta hablando de sus áreas de mejora. No das información importante y realmente eso no es un área de mejora. Sé honesto, habla de qué habilidades puedes mejorar y, como te he dicho, cómo puedes mejorar tus habilidades. Nada más, espero que haya sido útil estos consejos, que tengas muchísima suerte para cumplir esta entrevista y hacerlo de la mejor manera posible y que te cojan. Me ayudarías mucho si dieras like a este vídeo y te suscribieras para estar al tanto de los siguientes vídeos. Y por último, si tienes alguna idea sobre lo que te gustaría que hablara en los siguientes vídeos, puedes ponerlo también en la caja de comentarios. Muchas gracias y adiós.